Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Les saludo con la paz del Señor en una nueva emisión de esta serie que hemos dado en llamar Esenciales. Entramos en la recta final, nos queda el día de hoy y el día jueves y estamos terminando esta gran bendición de compartir con todos ustedes esta palabra, estos mensajes que han sido de bendición, de edificación para el cuerpo de Cristo. Sé que para ustedes también. Lo que les voy a pedir es que a lo largo de este mensaje y el mensaje que viene puedan escribir ustedes cuáles son sus apreciaciones, ya que hemos tenido todo este tiempo para desarrollar cómo se ven ustedes respecto a la mirada de Dios, que Dios nos mira y nos determina como esenciales. Escriban, comenten allí para que también pueda yo comprender que sí han asimilado la palabra del Señor. A todos ustedes les aliento, escriban los comentarios a lo largo de este mensaje y del mensaje que viene, cómo se vieron identificados, qué cosas les ha servido esta palabra de esenciales. Comenten, que será de bendición para otros que también lo puedan leer. El protagonista del día de hoy de nuestro mensaje es el profeta Elías, un hombre esencial sin lugar a dudas, un hombre que marcó generaciones desde su llegada, desde allí el tiempo que Dios lo instaló en el gobierno del rey Acab, hasta los tiempos que nos tocan vivir, llevándose por delante una categoría de profeta a lo largo de su ministerio, traspasando generaciones, mostrando la fidelidad de Dios a través de su propia fidelidad. En momentos difíciles, en crisis nacionales, este hombre supo salir en victoria, supo ser un esencial. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a desarrollar el tópico del día de hoy, el esencial como fue el profeta Elías. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, nosotros nos encontramos en el medio del asunto que estaba afligiendo y azotando a las 10 tribus de Israel que estaban gobernadas por el rey Acab. Nos encontramos en el meollo del asunto y vamos a ver una vez más a un esencial siendo fundamental para la resolución de estas situaciones. Dice así la palabra de Dios. Entonces Acab, estoy en el versículo 20, capítulo 18, versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Ahora miren ustedes este hombre que estaba allí en medio de una situación que se había llevado a este extremo por causa, por supuesto, de la perversión a la cual había conducido el rey Acab junto con su esposa, la reina Jezabel, a este pueblo. Ahora el profeta Elías abre su boca en capítulos anteriores y él dice que no volvería a llover sobre la tierra, ni habría rocío sobre ella, sino por la palabra del profeta Elías. Es decir, hasta que el profeta Elías no volviera a abrir su boca en esta dirección de que lloviera o hubiera rocío, esto comenzaría a ser un caos. ¿Cuánto tiempo duró esto? 3 años y medio duró esta sequía, donde el pueblo comenzó a sufrir las consecuencias. Desde luego que toda la hierba comenzó a secarse, los animales comenzaron a morirse, esto trajo pestes, las personas comenzaron a ser afectadas también, los recursos naturales comenzaron a escasear al punto de que la crisis ahora está azotando a todo el territorio del norte de Israel, lo que lleva a este rey a buscarlo por diferentes lugares a este hombre, a Elías, creyendo que él era el culpable, o al menos así él lo hacía ver. Sin embargo, cuando Dios le habla al profeta y le dice que se encuentre con el rey Acab porque iba a hacer llover sobre la tierra, notamos que el profeta Elías dice lo siguiente, unos versículos antes de lo que habíamos leído.
El 17 dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Noten ustedes cuál era el panorama, era totalmente terrorífico. Había 850 falsos profetas que se apartaron, había una apostasía profética impresionante, y en aquel entonces el profeta Elías, junto a un grupo que estaba anónimo y semi escondido, estaban permaneciendo y sosteniendo su fidelidad a Dios. Sin embargo, el profeta Elías ahora acepta ir a verlo al rey porque Dios le habló, y cuando lo habla le dice, eres tú el culpable. Una de las características que también posee un esencial es que habla de frente, confronta a las personas con su realidad, no escapa la situación, no disfraza las palabras, no andará dando vueltas, sino que irá directamente al meollo, directamente confronta a la persona con el pecado, con la maldad, con la iniquidad, con la rebelión, con todas aquellas cosas que a Dios le desagradan, y por qué causa eso ha generado el problema presente que están viviendo. Hoy a las personas no les gusta recibir ese tipo de trato, sin embargo, es la característica de un esencial. Va directo, es específico, es incisivo, confrontativo, y eso no lo convierte en una persona mala, sino que lo convierte en una persona que es la boca de Dios en el momento. Ustedes leyeron junto conmigo que el profeta Elías le dice, yo no soy quien turba a Israel, sino que eres tú, porque te apartaste de la ley de Dios y junto a tu pueblo hiciste que estos profetas ahora se desviaran, están comiendo de la mesa de Jezabel, lo que significa que eran pagados por ellos, ellos estaban allí fomentando todo este falso culto. Entonces ahora el profeta Elías le está diciendo, por causa tuya, esta es la realidad, esta es la consecuencia que está azotando la tierra. Dios no volverá a traer lluvia hasta que esto no se termine. Entonces, un esencial tiene esta característica, ser confrontativo. Si sos de esa característica, tranquilo, aunque vayan a haber personas que no estén de acuerdo, tranquilo, porque Dios te está alineando conforme a su propósito. Si te has encontrado con personas que son de este porte, también no los persigas, no los veas como personas negativas o personas iracundas o soberbias o egocéntricas. Simplemente míralo, que te está llevando una palabra de verdad, que te está apuntando cómo se debe vivir y qué es lo que está mal para que lo corras y puedas hacer la voluntad de Dios. Ahora, un esencial como el profeta Elías tiene la capacidad, tiene una habilidad de moverse en una dinámica cíclica. ¿Qué significa dinámica cíclica? Hay un movimiento que acompaña al hombre de Dios como esencial a través de los ciclos que le toca vivir a una familia, a una sociedad. ¿Por qué? Porque sabe que está dependiendo de Dios. Elías estaba sobreviviendo por la palabra de Dios, que hacía 3 años y medio que no llovía, y estaba acompañando ese ciclo, y en ese ciclo de escasez Dios no dejó de proveerle, lo llevó al arroyo de Querit, le dio comida, pan y carne por la mañana y la tarde a través de los cuervos, hizo que aquella viuda de Sarepta lo alimentara. El profeta Elías acompañó con su dinámica de ciclos a todo el movimiento, a todo el proceso que estaba llevando Israel, y Dios nunca le hizo faltar nada. Dios siempre lo proveyó. Acordate esto, un hombre de Dios, una mujer de Dios que tiene la característica de ser esencial, es una persona que posee dinámica cíclica. Es un movimiento que acompaña los ciclos, las temporadas, sean desagradables, sean momentos críticos, sean momentos de enfermedad, sean momentos de escasez
escasez económica, en cada ciclo su dinámica le permitirá no quedarse, sino como hablábamos el mensaje anterior, sino que va a traccionar, va a seguir en movimiento, no tendrá tanta velocidad como algunos, pero sí estará en pleno movimiento, no se ha de quedar, no se ha de estancar. La dinámica cíclica de los esenciales le permite superar cada ciclo de la vida, cada temporada. Por eso hoy estoy soltando esta palabra sobre tu vida. Te está tocando atravesar un momento duro, un momento difícil, estás del otro lado y estás conteniendo las lágrimas, estás en un momento conflictivo en tu propia vida, en tu hogar, en tu matrimonio. Recuerda esto: si posees esa dinámica cíclica, te vas a permitir vos mismo no estancarte, vas a avanzar, vas a traccionar, vas a superar esta situación, vas a ver a Dios acompañándote en el proceso, proveyéndote divinamente lo que necesitas para que no perezcas, para que no fracases, para que no se burle el enemigo, para que no quedes en vergüenza. Dios se va a glorificar en tu vida. Recordá esta palabra, que se instala en tu espíritu, en tu momento crítico, en tu momento más caótico, donde el peso del enemigo intenta oprimirte. Recordá, hay una dinámica cíclica que va a acompañar cada proceso de tu vida, mostrando la fidelidad de Dios, glorificando en medio de las crisis. Así lo hizo con el profeta Elías, lo preservó, lo guardó, le proveyó hasta que el ciclo de escasez se terminó. Y no fueron un par de semanas, fueron 3 años y medio, donde el profeta fue provisto por Dios, fue protegido por Dios, fue direccionado por Dios de una forma gloriosa, hasta llegar a encontrarse con el máximo responsable en autoridad, un hombre esencial, hablando cara a cara con el responsable, con la autoridad de aquel entonces, el rey Acab, llevándolo a confrontarlo, a decirle: está esta tierra en estas condiciones por tu causa, está esta situación atravesando el país de lado a lado, la muerte está galopando día tras día por tu desobediencia, por permitir que tu esposa pague y soborne a aquellos profetas que se apartaron del camino correcto de Adonai para servir a los Baales y a Asera. Esa característica confrontativa lo llevó al profeta Elías ahora a ejercer una dirección. Todo esencial dirige a las autoridades, lo hemos hablado antes, y él le dice: congrégame a todo el pueblo. Le da una orden, al rey le da una orden, y le dice además: congrégame a los 850 falsos profetas. Noten ustedes cómo el profeta Elías estaba bien informado, no era ningún improvisado, no era ningún loquito que estaba de aquí para allá. Sabía bien que había 850 hombres que eran sobornados, pagados por el rey y la reina para que profetizaran a su gusto, para que les dijeran las cosas que ellos querían oír. Hoy estamos viviendo esos días. Hoy las personas pagan para que se les diga lo que están queriendo recibir, lo que quieren oír. Sus oídos quieren ser endulzados por las palabras de salamería de falsos profetas, de falsos apóstoles. Vos no camines detrás de eso. Vos recibí la palabra certera, la correcta, la verdadera, la justa, la de Dios, la que no falla. En el tiempo del profeta Elías, él se había dado a la tarea de conocer minuciosamente cuántos servían a Baal y cuántos servían a Asera. 850 hombres contra un solo hombre que estaba creyendo en la palabra de Dios. Decime si eso no es un esencial. Decime si esta clase de hombres no son las que estamos requiriendo hoy, esenciales para un ministerio, esenciales para una familia, esenciales para un barrio, para una ciudad, para una provincia, para un país. Necesitamos hombres y mujeres esenciales como el profeta Elías, una persona que pone en movimiento todo lo que estaba muerto, porque él está en dinámica, porque él acompaña el proceso a través de cada ciclo por su dinámica cíclica. Eso es lo que Dios quiere de vos. Estamos atravesando por una situación nacional e internacional o intercontinental
continental, donde vemos el azote de estas medidas gubernamentales que está llegando a diferentes estratos sociales, pero los hijos de Dios, las hijas de Dios, los que son esenciales, están en movimiento permanente. No se quedan a llorar, no se quedan a sufrir, no se quedan depresivos, a criticar o a cuestionar. Se levantan en fe, se mueven por la palabra rectora que Dios les da. Por eso te exhorto en el Señor, levántate, activa, entra en movimiento, volvé a hacer lo que hacías, orá, ayuná, predicá, evangelizá, visitá personas. Todo lo que Dios te había indicado hacer, hacelo. No te detengas ni permitas que la crisis te detenga. Si el profeta Elías se hubiera quedado, el problema que estaba atravesando sobre esa tierra se lo hubiera tragado, lo hubiera consumido y otra sería la historia. Pero él, en su dinámica de reino, no se quedó. En su dinámica cíclica pudo atravesar la situación, pudo superar la circunstancia y pudo ser un esencial en medio de un reino que estaba cargado de apostasía, como hoy estamos viviendo. Esa es la realidad que estamos viviendo nosotros. Los esenciales se levantan, emergen en medio de una apostasía que se está agigantando en su procedimiento día tras día dentro de las mismas congregaciones, pero los esenciales son los que marcan la diferencia. Un esencial, como decía, pone en movimiento todo lo que estaba estático y le da propósito de vida. Recuerden ustedes, el profeta Elías puso en movimiento a un grupo de falsos profetas, puso en movimiento a un rey, puso en movimiento a todo el pueblo. Con una palabra rectora que salió de su boca, los congregó allí en el monte Carmelo, los puso en movimiento y les dio propósito. Les dijo, si Baal es Dios, seguidle, y si es Jehová, vayan en pos de él. Él estaba desafiándolos porque los estaba poniendo en movimiento. Te doy una palabra de parte del Señor, entra en movimiento, deja de quedarte y deja de quejarte, deja de estancarte y ver todo lo malo que está pasando, deja de mimetizarte con las críticas del gobierno o hacia el gobierno, deja de responsabilizar y de culpabilizar a otros, sé parte de la solución, no del problema. Como hablábamos, un esencial no es parte del problema, es parte de la solución. Aunque el rey lo quiso hacer parte, lo quiso hacer ver como el origen del problema y le dijo, eres tú el que turbas a Israel. Y el profeta rápidamente y resueltamente le dijo, yo no soy, eres tú. El profeta sabía que por su idolatría, por ir detrás de Baal, de Acera, por olvidarse de los mandamientos de Dios, pecó él e hizo pecar a todo el pueblo, estableciendo ese culto profético falso, esa apostasía. Entonces vos tenés que comprender lo mismo, levántate en medio de lo que estamos viviendo, no te quedes, no permitas que todo esto te paralice y que simplemente te quedes murmurando. Hay un potencial en tu vida que tiene que salir y convertirte en un esencial. Sos una persona llamada por Dios, pero tenés que acompañar el movimiento, el proceso que Argentina está pasando, y vos sos parte de la solución, no sos parte del problema, sos parte de la solución. Un esencial tiene la virtud de hacer prosperar a quienes los rodean. Mira qué tremendo lo que te estoy declarando en el nombre del Señor. Si comenzás a oír la voz de Dios y te moves en la dirección que Él te da, vas a ver que tu movimiento pone en movimiento a otros y además te da la virtud de hacer prosperarlos. Dice la Biblia que el profeta Elías, cuando se seca el arroyo de Querit y Dios le habla dándole una dirección hacia Sarepta, le dice, yo he dado orden a una viuda que te sustente. Cuando llega el profeta Elías a la ciudad, la ubica la mujer y le dice, tráeme un vaso con agua. Y luego le dice, cuando ella iba para traerle el agua, le dice, también tráeme un bocado de pan en tu mano. Y ella le dice, no tengo, lo que tengo es esto, y estaba por cocinarlo para mí, para mi hijo, y luego dejarnos morir. Y la Biblia declara que el profeta le dice, hacé como dijiste, pero dame a mí primero, y no va a faltar el harina, no va a faltar el aceite, Dios va a ser fiel hasta que llueva. Dice, la palabra del profeta Elías va a hacer que prospere una situación crítica en una mujer que había perdido la esperanza, que ella ya había asumido que esa sería su última comida, ella ya había aceptado su triste realidad. Hoy hay mucha gente que está en esa
condición, aceptando, asumiendo una triste realidad. ¿Sabes lo que le está haciendo falta? La llegada de un esencial. Le está haciendo falta que un esencial le golpee la puerta y le diga: vine de parte de Dios. Dios me envió con un propósito, y lo colocará ese hombre o esa mujer como esencial. Si esta mujer no hubiera recibido al profeta Elías, ella y su hijo seguramente hubieran muerto. No te quepa la menor duda que esto hubiera sucedido, pero como un esencial oyó la voz de Dios, se puso en movimiento, salió del río, del arroyo Querit, llegó hasta Sarepta, se encargó de ubicar a aquella viuda y posteriormente provocó una prosperidad. La aseguró hasta que volviera a llover, hasta que del cielo descendiera el tesoro más grande que Dios tiene, la lluvia, para hacer germinar toda semilla sembrada. Dios nos coloca a nosotros como esenciales para garantizar el sustento de las personas hasta que Él intervenga divinamente. Dios nos moviliza de una forma única, maravillosa, asombrosa. Nos hace ir a diferentes lugares, a hogares, familias, personas, con un solo fin: intervenir en sus vidas como hombres de Dios, como mujeres de Dios, convirtiéndonos en esenciales, haciendo que prosperen hasta que llegue la intervención divina, la lluvia, el tesoro del cielo, Dios abriéndolo y derramando esas bendiciones sobre ese hogar. Entre tanto eso ocurre, el esencial está allí siendo fundamental, haciendo el trabajo hasta que Dios se glorifique. Mira cuán grande es el privilegio que tenemos, pero también qué grande es la responsabilidad. No quedarnos donde ya el arroyo se secó, oír la voz de Dios y movernos. Acordate de la dinámica cíclica. Hay necesidades, pero igual me sigo moviendo. Hay conflictos, pero no me quedo. Sigo predicando, sigo hablando, sigo creyendo, sigo teniendo fe en este Dios grande y soberano. Esa dinámica cíclica te hace moverte en dirección divina, en donde Dios te revela, donde Dios te habla, y vas a hacer prosperar a otras personas. Vas a hacer que otras personas tengan asegurado un porvenir, cuando muchos cerraron la ventana del futuro y dijeron: este es nuestro final, este es nuestro destino. Llega un hombre de Dios y corre esa marca, corre esa realidad, lo lleva hacia un futuro promisorio, lo lleva con una expectativa de fe. Quiero leer el texto que el profeta Elías le había dicho. El profeta dijo esto: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Impresionante. La palabra que soltó este hombre garantizó el sustento durante todo el tiempo de la sequía. El ciclo de escasez no dejó de ser, sino que Dios proveyó en medio de la escasez. No está Dios ahora utilizando a un esencial para cambiar la realidad de un país. Lo está utilizando para proveer a una persona que necesita un sustento hasta que llegue el cumplimiento del tiempo, y luego ese esencial se traslade y sea motivo de producto cambiante en la fe del hombre de Dios. Hasta ese entonces Dios estará utilizando y moviendo a ese hombre o a esa mujer. Entendé lo que te estoy diciendo, créelo, recibilo y tomalo, movete por la fe. Hay mucha gente que hoy necesita, hay mucha gente que está allí esperando la llegada tuya como esencial, y que le puedas soltar una palabra de Dios, que puedas hacer como hizo Elías. Así ha dicho Jehová, así ha declarado, así ha establecido, y esto sucederá, y que la persona pueda creerlo, pueda obedecerlo y pueda vivirlo, comer muchos días hasta que la lluvia del cielo descienda, hasta que la lluvia venga sobre la tierra y la bendición de Dios se pueda hacer realidad. Por eso te mencionaba que un hombre de Dios o mujer de Dios como esencial tiene la virtud de hacer prosperar a quienes los rodean. Además, un esencial es, como el profeta Elías, está hecho de fuego. Un esencial no tiene características
tibias, no es una persona apática, indiferente, distante, no es una persona donde simplemente parece que es un santulón, sino que está hecho de fuego, ha recibido en sus entrañas espirituales el fuego. Por eso la euforia a la hora de hablar, de ministrar, de indicar, de seleccionar, de tomar decisiones, de corregir, no es por altivez, ni por arrogancia, ni por soberbia, es porque su esencia es fuego, porque nuestro Dios es fuego consumidor, porque Jesucristo vino a bautizarnos en Espíritu Santo y fuego. Por esas cosas que dice las Escrituras, por esa vivencia que pasó en el día de Pentecostés, llegó aquel día como lenguas repartidas de fuego. Así es la esencia que caracteriza a un esencial. No es una persona tibia, no es una persona que estará alejada del movimiento de Dios, es una persona que está en dinámica, es una persona que está en autoridad, es una persona que está marcando siempre el paso, es una persona que guía a otros a ese mismo movimiento. Eso era el profeta Elías, esa característica tenía. El profeta Elías, cuando fue abordado por aquellos emisarios que había enviado el rey Acab buscándolo por diferentes territorios, decían que los había enviado y él decía: si yo soy siervo de Jehová, descienda fuego del cielo y consúmate a ti y a tus 50. Y eso ocurrió en reiteradas ocasiones, descendía fuego del cielo. Por eso lo conocemos como el profeta de fuego. Por eso el desafío que hace el profeta Elías a la hora de enfrentarse a los profetas de Baal, a los profetas de Acera, fue un desafío muy controversial, porque el Dios que ellos servían, a este Baal, era un Dios del clima, un Dios de la fertilidad de la tierra, un Dios específicamente de la lluvia, un Dios que hacía descender lluvia para que la tierra fuera fertilizada y que pudiera cosecharse. Ese era supuestamente el poder del Dios de los Baales. Pero como Elías estaba constituido de fuego, él dice: vamos a hacer que el Dios que realmente es el genuino responda no con lluvia, sino con fuego. Los puso en un conflicto, los puso en un apuro. Elías sabía que su Dios no podría jamás hacer descender fuego del cielo. El único que podría hacerlo era él, porque su Dios era Dios, ese Dios hecho de fuego, fuego consumidor. Y vemos nosotros la historia, vemos cómo ellos intentan desesperadamente, frenéticamente, dice la Escritura, saltaban, danzaban, se cortaban con cuchillos y lancetas, y nada ocurrió, no hubo respuesta. Oigan esto, no hubo respuesta. Cuando un esencial lanza un desafío sobre el adversario, sobre el enemigo, nunca jamás habrá respuesta del adversario. Dios no lo permitirá, porque será la intervención divina de Dios. Hace unas emisiones atrás habíamos hablado del Dios de lo imposible. Habíamos hablado de que el Dios de lo posible no existe, sino que lo posible lo hacemos nosotros, y que nuestro Dios, el Dios de lo imposible, actuaría cuando hay algo imposible. Y esta era la ocasión. Elías subió la vara tan alta que era imposible que alguien que no fuera Dios hiciera descender fuego del cielo. Un esencial sabe percibir, sabe comprender, sabe discernir, sabe oler lo que está moviéndose en el mundo espiritual. Y él dijo: esto es imposible, nada ni nadie puede superar a esto, solo mi Dios puede hacerlo. Esa tiene que ser tu habilidad, saber discernir el mundo espiritual, saber comprender lo que está ocurriendo, saber percibirlo con la fe en el Espíritu para llevar a que tu Dios intervenga en una forma imposible. Él se reía, se burlaba, los criticaba porque sabía que no habría respuesta. Oíme lo que te estoy diciendo: cuando te encuentres en situaciones como la del profeta Elías, recordá esto: tu Dios hará cosas imposibles, tu Dios hará cosas extraordinarias, tu Dios hará cosas que para el mundo son increíbles, pero tu Dios se va a glorificar en esos momentos. Por eso Elías dijo: no pongan fuego, traigan agua, traigan
agua y agua. 3 veces trajeron agua, alrededor de 500 litros de agua guardada que tenían aquellos hombres después de 3 años y medio que no llovía, habían guardado. Era un precioso tesoro que ellos tenían para tratar de preservar su vida. Y el profeta dice: vuélquenla allí, porque fuego caerá del cielo, fuego traerá a mi Dios, y ustedes van a comprobar que este es el Dios a quien hay que seguir. Y el profeta lo hace. El profeta da órdenes. Lean ustedes luego en su tiempo libre, con su relajación. Léanlo, mediten y van a ver al profeta dando órdenes. Manda a traer 2 bueyes, bueyes que en aquel entonces eran codiciados por toda la hambruna que había en el país. Él le dice: traigan 2 bueyes, uno para ustedes, uno para mí. Le da órdenes de cómo preparar la leña, de cómo tenían que hacer la ofrenda. Todo lo hace un hombre contra 850 falsos profetas, contra un rey que estaba allí observando todo y contra todo el pueblo que estaba expectante a ver qué haría este Dios. Si Dios era Jehová, el Elohim, o si Baal era Dios. Ahora había un cruce, un choque de reinos. Había que ver quién se manifestaría. Pero ¿quién estaba en el medio de este desafío? Un esencial. En medio de los desafíos que hay y que se levantan en contra de nuestro Dios, y que alguien pondera al Gauchito Gil o a San la Muerte o a San Expedito o a tantas fuerzas ocultas, siempre tiene que haber un esencial que se plante y que diga: el Dios de lo imposible se va a manifestar en una forma extraordinaria. Y así sucedió. El profeta Elías, siguiendo a través de la guía de Dios, dando órdenes, órdenes y órdenes y órdenes. Recordad, lo he dicho antes y lo sigo repitiendo: un esencial da órdenes, marca la agenda, toma decisiones para que otros la obedezcan. Y aquellas personas estaban obedeciendo. Y luego el trabajo del profeta Elías como esencial es reconstruir el altar. Tomó 12 piedras representativas a las 12 tribus de Israel. Recordad que decía al principio: ya el reino estaba dividido. Este rey no gobernaba sobre las 12 tribus, sino sobre 10 tribus. 2 tribus estaban allí en el sur, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá. Pero el profeta dice: aquí el problema se originó cuando hubo división. La división trajo idolatría, la división trajo perversidad, la división trajo apostasía. Así que él lo que hace es reunir 12 piedras, mostrando que así gobernaría Dios. El 12, el número de gobierno en la numerología bíblica. Él dice: así se manifiesta el gobierno de Dios. Como esencial estoy dando la indicación de cómo se debe restaurar el altar de Jehová, que estaba arruinado, dice la Escritura. Y allí el profeta Elías luego lo que hará será orar, diciéndoles: Señor, para que sepan que todas estas cosas las he hecho por mandato tuyo. Qué impresionante ver a un hombre que se mueve con tanta seguridad, con tanta certeza, con tanta confianza, sabiendo que su Dios habrá de intervenir. Dice la palabra del Señor: así, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Cuál era el fin de Dios? Por medio de un esencial, hacer volver el corazón perverso, idólatra y apóstata hacia Dios. Ese es el fin, oíme bien. No era para hacer juicio, para que simplemente las personas fueran allí destruidas. Era para provocar arrepentimiento. Cuando dice el profeta: tú haces volver el corazón de ellos a ti, lo que está diciendo es para que se arrepientan. No era simplemente hacer descender fuego por deporte. No era para alardear del Dios que tenía Elías por sobre el Dios de los Baales. No era una competencia humana, era para que la gente comprobara que Dios
era el verdadero Dios, que Elohim era el verdadero Dios y que ellos se arrepintieran de caminar perversamente. Eso es lo que Dios pretende de los esenciales, que sepamos y seamos capaces de conducir a las perversidades de los corazones de esas personas al arrepentimiento, que nuestro accionar sea para arrepentirse, para que ellos se vuelvan a Dios, para que dejen su mal camino, para que dejen el pecado, para que abandonen la iniquidad, para que dejen la rebelión. Hermano, hermana, no se trata de nosotros, se trata de las almas que necesitan, se trata de aquellos que están desesperados y que caminan detrás del error, que hacen todo tipo de desastres y realizan ofrendas con el único fin de tener beneficio. Esta gente había sido engañada, pero de repente aparece un esencial para decirles: este es el verdadero Dios, el que hace cosas imposibles. Tu Dios y mi Dios hace cosas imposibles. Tenemos que ponerlo delante. Tu Dios no hace cosas posibles, tu Dios hace cosas imposibles. Recordalo, abraza esto. Cuando tengas enfrentamientos con el enemigo, recordá y hablar a la gente, decir a la gente que tu Dios hace cosas imposibles, que tu Dios va a glorificarse en situaciones totalmente imposibles. Era imposible que descendiera fuego del cielo, pero un esencial se atrevió a creerle a Dios y dijo: todo esto lo hice por mandato tuyo. Ahora que ellos sepan que tú eres Jehová, Dios de Israel, dice, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¡Wow! Que Dios va a volver el corazón de ellos a Él. Acordate esto, familiares, amigos, vecinos, hijos, padres, hermanos, van a volver su corazón a Dios. ¿Por qué? Porque sos un esencial, porque te convertís en una persona de fuego, porque te convertís en una persona fundamental para que su perverso corazón, su duro corazón, su obstinación cambie, se arrepientan y se vuelvan a Dios. Ese es el propósito de Dios para tu vida en este tiempo, para con tus familiares y seres queridos. Un esencial, además de esto, hará que se encienda el corazón de otros en forma alineada con la de Dios. Mira lo que dice la Escritura. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Ahora miren ustedes lo impresionante de esto. Dice: fuego cayó del cielo. Dios cumplió, hizo lo imposible. Lo que el profeta Elías dijo que sucedería, sucedió. Descendió fuego, consumió la ofrenda, consumió el altar, las piedras, el agua, lamió todo allí, el polvo. No dejó nada el fuego de Dios. Y ahora toda la gente que estaba allí se postró, porque lo que hace un esencial produce, provoca, conduce, lleva, direcciona a un corazón a arrepentirse, a volverse a Dios, a tener esa búsqueda ahora. Y todo este pueblo, toda esta gente decía: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y noten ustedes que en medio de toda esa gente estarían seguramente los padres de aquellos falsos profetas, las esposas de aquellos falsos profetas, hijos de aquellos falsos profetas, que quedaron vivos, y ante aquella situación todos están reconociendo que Jehová es Dios. Ahora de repente el profeta Elías les da una orden al pueblo, le dice: prendedlos a cada uno de ellos para que no escapen. Y todo el pueblo se dio a la tarea de prender a 850 hombres. Los llevaron al arroyo de Cisón y allí el profeta les cortó la cabeza. ¿Cómo no vas a darte cuenta de que un esencial enciende a otros, hace que otros entren en movimiento, hace que otros busquen a Dios, que reconozcan a Dios como soberano, que abandonen la idolatría, que dejen el pecado, que salgan del perverso camino, que abandonen las tinieblas, que se vuelvan a Dios de todo su corazón? Eso hace un esencial. Eso hizo Elías y eso te toca a vos. Así que levántate en el nombre del Señor. Cree que estás en un momento crucial. Lo que estás viviendo, el ciclo que te está tocando atravesar, lo vas a atravesar en movimiento, en tu dinámica de movimiento, en tu dinámica cíclica, para ver la gloria de Dios. La providencia de Dios no va a faltar sobre tu vida. Lo creo en el Señor.
Señor, lo he visto y lo he comprobado. Dios en su fidelidad siempre nos ha sustentado, nos ha sostenido, nos ha provisto, nos ha mostrado cómo dirigirnos, hacia dónde ir, y hemos visto la respuesta de Dios y hemos visto a personas prosperar por nuestras vidas, por gracia y por misericordia. Y para vos la palabra es igual. Para vos la respuesta divina no se hará esperar. Dios te usará como esencial. Dios te usará como una persona que va a marcar como si fuera un eje donde las cosas giran alrededor tuyo. Así sucederá en este tiempo si lo crees en el Señor. Además, un esencial alinea lo torcido. Recuerden lo que estábamos hablando, toda la perversidad de la apostasía a causa del ministerio profético falso que habían fomentado el rey y la reina. Ellos sobornaban, ellos pagaban a estas personas para realizar un culto profético a Baal y a Acera, y eso fue revertido radicalmente por la intervención de un esencial. ¿Estás rodeado de idolatría? ¿Estás viendo personas que están fuera del orden divino? ¿Estás viviendo y estás contemplando la apostasía que hoy está siendo parte del día a día? Recordá esta palabra como esencial. Podés cambiarlo, podés transformarlo y alinear lo torcido. Un esencial alinea lo torcido, hace que el camino desviado ahora sea alineado. Hace que una persona que tenía un proceder totalmente desgastado, totalmente fuera de la voluntad de Dios, arruinado, tenebroso, maligno, con todas esas cargas satánicas, puede corregirse por una palabra de Dios que salga de tu boca, que estés en medio del problema. ¿Sabes lo que sucede en estos días? Que aquellos esenciales están allí como escondidos. Algunos están allí semi escondidos, pero el esencial tiene que hacer su aparición, tiene que mostrarse en escena, tiene que ser protagonista de la historia, tiene que ser parte de la solución, pero no se puede ser parte de la solución remotamente, a la distancia. Tenés que estar en medio del asunto, tenés que estar en medio del caos y del problema, tenés que estar allí para resolver la crisis. Por eso, hasta el día de hoy no has visto grandes resultados, porque un esencial asume riesgos, toma el costo que sabe que le puede costar hasta su propia vida, lo asume y decide ir, se enfrenta, no es miedoso, no huye, no es un pusilánime, no es una persona dubitativa, es una persona segura de lo que Dios le ha dicho y se atreve a ir más allá. Es esa persona que siempre irá hacia la milla extra, es una persona que siempre dará lo que Dios le ha puesto en el corazón con seguridad, lo hará, lo dirá y direccionará a esos hombres que lo necesitan, alineando lo torcido conforme al camino correcto de Dios. Por eso hoy en estos días requerimos de esenciales, requerimos de vos, hermano, requerimos de vos, mi hermana, hombre de Dios, sos un ministro, una mujer llamada por Dios, la sociedad te necesita, lo habíamos hablado anteriormente, seguramente no te quiere, no te desea, no le interesa nada tuyo, pero te necesita y Dios está esperando que entres en acción. Por eso el profeta Elías se movía, y a donde se movía no pasaba desapercibido, sino que provocaba un impacto, un movimiento, metía a otras personas en ese mismo movimiento cíclico. Dios está buscando de vos que puedas comprender esto y que te metas en esa dinámica como la del profeta Elías. Recordad, estás hecho de fuego, y yo sé que hay personas que están del otro lado y que el Espíritu Santo les está ministrando, están sintiendo esa euforia por dentro, esa adrenalina que sube y que baja. Eso no es más ni menos que el Espíritu Santo que te está confirmando que sos un esencial, que lo que hoy estás viviendo sos parte de la solución. No esperes que venga alguna ayuda mágica de algún satanista, de algún vecino, de algún empresario. No sucederá. Sos vos el hombre llamado, la mujer llamada para resolver esto, para entrar en este desafío y hacer que tu Dios haga lo que Él sabe hacer, intervenir en lo imposible, glorificarse en cosas extremas, en momentos donde las cosas están desahuciadas, donde es imposible para el hombre que tu Dios intervenga. Eso es lo que te toca a vos y lo que me toca a mí.
Un esencial posee una autoridad en el mundo espiritual que se traslada hacia lo natural y es vehemente en todo lo que hace y habla, con ímpetu, con determinación y decisión. El profeta Elías no les pedía permiso, el profeta Elías no les daba una sugerencia, el profeta Elías tenía autoridad. ¿Por qué tenía autoridad? Porque lo leí, decía el profeta Elías, para que ellos sepan que todo lo que he hecho lo hice por mandato tuyo. Elías, obedeciendo lo que Dios le dijo, sabía que tenía autoridad. Si vos entras en obediencia a lo que Dios te ha dicho a través de su palabra revelada o a través de un hombre de Dios, garantizado es que hay autoridad sobre tu vida y por lo tanto vas a moverte con seguridad, con vehemencia, vas a hablar y vas a tomar decisiones y las personas van a obedecerte porque van a reconocer que hay una autoridad no basada en vos mismo, sino en aquel que te envió, en aquel que te mandó. Eso es lo que trae sobre tu vida autoridad. Allí radica tu autoridad, tu obediencia, sometimiento a Dios como esencial, pero no como imprescindible, hace que seas autoridad declarada donde te mueves. ¿Por qué mucha gente hoy carece de autoridad? ¿Por qué mucha gente no puede hacer que su Dios se manifieste en lo imposible? Porque están haciendo cosas que Dios no les mandó a hacer. Son esenciales, pero Dios no se los mandó a hacer. Entonces su error, su confusión, su desobediencia los lleva a convertirse en fanáticos donde no hay respuesta divina. Pero si vos ahora comenzás a alinearte con Dios, comenzás a oír su voz audible, comenzás a percibir lo que se mueve en el mundo espiritual y estás dispuesto a obedecer, te garantizo en el Señor que vas a tener autoridad en el mundo espiritual con repercusiones inmediatas en lo natural. Pero antes de pretender llegar al palacio del rey y tener una entrevista con él para desafiarlo al cambio, no te olvides de que tenés que pasar por Sarepta. No te olvides que primero tenés que hacer una escala por Sarepta y allí sos vos el que tiene que provocar cambio. Allí sos vos el que tiene que traer prosperidad. En medio de la necesidad tenés que provocar que otro vea la bendición de Dios. Aunque cíclicamente todavía no haya cambiado la escasez y la lluvia no haya descendido, vos a través de tu presencia tenés que provocar que la casa de la viuda sea bendecida, que aquella familia sea bendecida, que Dios se manifieste por medio tuyo y haga que la prosperidad sea parte de esa familia hasta que la lluvia descienda. Si lograste eso, tu siguiente escala, tu siguiente estadía es allí con el rey, con el sistema de gobierno, con el que toma decisiones, con el que se desvió, con el que ha hecho desviar a otras personas. Allí vas a llegar, pero no vas a llegar allí a la sala del Palacio Real a tomar decisiones, a convertirte en un hombre de autoridad si primeramente no has pasado por la casa de la viuda, donde hay problemas, donde hay necesidades, donde hay consecuencias. Pero si lo tomás y lo crees, vas a ver cómo Dios te ha visto, te ha declarado y determinado como esencial y vas a ver la gloria de Dios. Amados hermanos, no hay más ni menos que decir que Dios nos ha llamado como esenciales. Este es el mensaje del día de hoy y el protagonista esencial, el profeta Elías. El día jueves estamos terminando con esta serie poderosa de esenciales. 20 horas por esta misma plataforma de Facebook nos vamos a encontrar con su ayuda. No deje de compartir esta palabra y todo lo que Dios te ha estado ministrando, compartí a través de tus palabras para que otros también sean bendecidos. Podés seguir la serie completa en YouTube, Apóstol Narváez Hernán. Dios te bendiga. Nos vemos el día jueves con la ayuda del Señor.